Ensamblador y macroensamblador. ¿Qué es un lenguaje ensamblador? Es un tipo de lenguaje de bajo nivel utilizado para escribir programas informáticos y constituye la representación más directa del código máquina específico para cada arquitectura de computadora legible por un programador. Es un programa que crea código objeto traduciendo instrucciones mnemónicas de un programa fuente escrito en ensamblador a códigos ejecutables e interpretando los nombres simbólicos para direcciones de memoria. ¿Qué es un macroensamblador? Un macroensamblador es un ensamblador modular descendiente de los ensambladores básicos. Hacen todo lo que puede hacer un ensamblador y además ofrece una serie de directivas para definir y ejecutar macroinstrucciones o simplemente macros. ¿Qué es una macroinstrucción? Es una operación matemática que consta de una secuencia de instrucciones. Una macroinstrucción o macro se refiere en el mundo de la informática a una instrucción en el lenguaje ensamblador que es equivalente a otro grupo de instrucciones que en conjunto realizan una tarea más compleja. Esta equivalencia es definida por el programador con un objeto de simplificar la tarea de escribir programas y reutilizar el código escrito. Ensamble condicional. Se emplean para que el ensamblador evalúe unas condiciones y según ellas se ensamble o no ciertas zonas del código. Pueden existir ciertos símbolos definidos que indiquen en un momento dado si hay que ensamblar ciertas zonas del listado o no, de manera condicional según la máquina. Pasos del macroensamblador. Cuando un macroensamblador encuentra un nombre de macro, introduce durante el primer paso, gracias a una bifurcación, el nombre y el cuerpo en una tabla llamada tabla de definición de macros. Segundo paso, cuando separa el campo de operación, busca primero el símbolo en la tabla de definición de macros. Si no lo encuentra, procede como en un ensamblador. Si lo encuentra, el macroensamblador bifurca la tabla y procesa la expansión de la macro, sustituyendo los parámetros formales que tenía la tabla de los parámetros de la instrucción. Yo les voy a hablar sobre los compiladores. Pero para empezar, ¿qué es un compilador? Un compilador es un programa que convierte o traduce el código fuente de un programa hecho en lenguaje de alto nivel a un lenguaje de bajo nivel. En otras palabras, es un lenguaje de máquina. Pero generalmente genera lenguaje ensamblador primero y luego traduce el lenguaje ensamblador al lenguaje máquina, que va desde el código de fuente al compilador y al código de máquina. En otra forma, se puede decir que es un software que se encarga de traducir el programa hecho en lenguaje de programación a un lenguaje de máquina que puede ser comprendido por el equipo y puede ser procesado o ejecutado por este. ¿Cómo se conforma este compilador? Este básicamente cuenta con dos partes fundamentales, que es el front-end y el back-end. Estas partes se complementan para lograr el objetivo del compilador. Una de estas partes tiene una funcionalidad, que son, por ejemplo, el front-end, que es la parte del compilador que interactúa con el usuario y por lo general es independiente de la plataforma en la que se trabaja, además de que se encarga de realizar el análisis de código fuente, a compilar y verificar que éste sea válido. Y el back-end, que es el encargado de generar el código en formato de máquina a partir del trabajo hecho por el front-end. ¿Por qué son tan importantes los compiladores? Bueno, la importancia de los compiladores radica en que sin estos programas no existiría ninguna aplicación informática, ya que son la base de la programación en cualquier plataforma. Los intérpretes son programas capaces de analizar y ejecutar otros programas escritos en un lenguaje de alto nivel, obteniendo los mismos resultados sin importar las diferencias entre sistemas. Los intérpretes realizan la traducción instrucción por instrucción de un programa escrito en un lenguaje fuente, por lo regular sin guardar resultados de la traducción realizada. Los programas interpretados presentan una mayor facilidad para editar o añadir partes de nuevos módulos que los compiladores y ofrecen un programa interpretado dependiente del propio intérprete y no dependiente de la máquina donde se ejecute. La mayoría de los intérpretes están estructurados por 4 módulos: el traductor a presentación interna, la tabla de símbolos, el evaluador de representación interna y el tratamiento de errores. El traductor a representación interna toma como entrada el código del programa, lo analiza y lo transforma a la representación interna que corresponde a dicho programa.
La tabla de símbolos es conveniente realizarla para almacenar etiquetas para cualquier tipo de dato de información necesario para la evaluación. En la evaluación de representación interna se llevan a cabo las acciones indicadas para la obtención de resultados y se contempla la existencia de posibles errores. Por último, en el tratamiento de errores, el intérprete debe contemplar los diversos errores que hayan aparecido durante la evaluación. La evaluación de representación interna se puede realizar por dos métodos: la interpretación iterativa y la interpretación recursiva. La interpretación iterativa es recomendada para lenguajes sencillos en los que se ejecutan todas las expresiones de forma directa una por una. Se busca cada instrucción que se encuentre en la memoria o que ingrese el usuario, para después ser analizada en sus componentes y ser ejecutada. La interpretación recursiva especifica semánticamente la construcción de un intérprete prototipo que funciona como especificación ejecutable e implementa el compilador del lenguaje. Mi compañera Emily Cecilia y yo, Eduardo Antonio García Márquez, presentamos el tema cargadores. Un cargador es un programa que coloca en la memoria las instrucciones y datos de un programa en lenguaje de máquina para que la computadora pueda ejecutarla. Consiste en un juego de instrucciones que permiten al dispositivo de entrada asignar la dirección de inicio de la memoria y asegurar que el computador leerá el programa y lo cargará byte a byte. Función: colocar un programa objeto en la memoria e iniciar su ejecución. Procesos para ejecución. Relocalización: modifica el programa objeto de forma que puede cargarse en una dirección diferente de la localidad especificada originalmente. Ligado: combina dos o más programas objeto independiente y proporciona la información necesaria para realizar diferencias entre ellos. Cargador: realiza la función de carga, pero muchos cargadores también incluyen relocalización y ligado. Traductores de programas: producen programas objeto en el mismo formato. Tipos de cargadores. Existen 4 tipos de cargadores: cargadores iniciales, cargadores absolutos, cargadores con reubicación y cargadores ligadores. Los cargadores iniciales indican a la computadora la forma de poner dentro de la memoria principal algunos datos que están guardados en un periférico de memoria externa, ya sea cinta, disco, entre otros. Cargadores absolutos. Se pone en memoria las instrucciones guardadas en sistemas externos, independientemente de que sea un cargador inicial o no. Si dichas instrucciones se almacenan siempre en el mismo espacio de memoria, se dice que es un cargador absoluto. Cargadores con reubicación. En ocasiones, un mismo programa necesita ejecutarse en diferentes posiciones de memoria. Para esto, la traducción no debe usar referencias absolutas a direcciones en memoria, sino referencias a una dirección en especial llamada de reubicación. Los cargadores ligadores. Conocidos también como linker, un linker es un término en inglés que significa montar. Consiste en añadir al programa objeto obtenido a la traducción, las rutinas externas a las que hace referencia dicho programa. El proceso de carga absoluta. Este consiste en que con la máquina vacía o inactiva no hay necesidad de hacer localización de programas, tan solo se puede especificar la dirección absoluta del programa que se cargue en primer lugar. En la mayoría de los casos, este programa es el sistema operativo que ocupa un lugar predefinido en la memoria. Proceso de carga relocalizable. Se establece la correspondencia entre las direcciones usadas en el programa y direcciones físicas cada vez que se utilizan durante la ejecución del programa. Las direcciones lógicas generadas en el ensamblador y el enlazador no se alteran durante la carga. Cuando se carga el programa en la memoria, el cargador establece la correspondencia necesaria para el programa, pasando la dirección de carga y el tamaño V del programa a una rutina llamada establecer correspondencia.